Y arrancamos. Adelante, Miguelito. Abre el micrófono. Bueno, hola, buenas noches a todos. Menos mal que se me ha arreglado, perdón, estamos en oración. Bueno, pues bendito Padre Universal, se me ocurre decirte y darte las gracias porque permites que nos reunamos una serie de hermanos a través de las tecnologías que si no fuera así sería imposible. Mucho agradecimiento, mucho amor y mucho respeto hacia tu persona. Agradecimiento también a tu Hijo unigénito, al Espíritu Infinito, a nuestro Creador Miguel de Nevadón y a toda la administración que has puesto a nuestra disposición para que podamos progresar e intentar llegar hasta ti, hasta la luz, hasta luz y vida. En nombre de todos, pues mi gran agradecimiento, mi gran amor, mi gran cariño y mi dedicación única y exclusivamente para ti, Padre, para ti y para toda tu organización. Amén. Amén. Gracias, Miguelito. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Excelente. Muy bien, Miguelito. Le damos la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos, estudiantes, lectores del libro Urantia. Hoy terminamos el documento 131. Vamos a terminarlo con el tema que es nuestra religión. Wilson, ¿tú me permites antes de empezar con eso hacer una pregunta sobre la vida de Jesús? Claro que sí, adelante. Gracias. Entonces, no sé, Marcelino, ¿quién me pueda responder esto? Llamo a Marcelino, Osvaldo o Jairo. Adelantándome un poquitico, casi 30 documentos más, en el documento Marcelino y Jairo 168 o 169, nos dice allí, dejé el libro en la sala, nos dice allí que no debemos fijarnos en las enseñanzas que nos da Jesús, sino en Jesús. Sí, señor. ¿Sabes dónde estoy hablando, Marcelino? Documento 168, 169. Sí, Angelita, pero la página exacta no la ubico, pero ya tengo idea de qué se refiere. Continúe, Angelita, continúe. No, es eso que quedé como con esa duda. Perdón un minutico, amor, ¿tú me puedes traer el libro de Gracia que está en la mesa de la sala? Es que yo ahí tengo la página. Quedé con esa duda porque siempre hemos dicho que oigamos las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Pues tanto que, pues, todos sus sermones, sus parábolas, todo lo que nos enseña. Gracias, mi amor. Ya, permítame que yo creo que tengo aquí la hojita. Miguelito levantó la mano, Angelita. Adelante, entonces. No, muy breve, seguramente lo terminará de perfeccionar y completar nuestro hermano Mariano. No, solo decir que las enseñanzas del maestro yo para mí las interpreto respecto a sus ejemplos prácticos. Por supuesto que daba consejos y todo, pero si hay una guía a seguir era el ejemplo que él daba en su día a día y en su vida, con ejemplos prácticos, con hechos, porque tenemos la costumbre
de cogerlo todo pues literalmente, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil coger el libro de Urantia o una Biblia o cualquier elemento que podamos aprender o enseñarnos y llevarlo todo al terreno de la literalidad, de la mente, de la inteligencia, sin llegar no digo, no estoy hablando ni refiriéndome a nadie, pero porque hay personas que sí, que sienten lo que dicen y dicen lo que sienten. Pero es algo que a mí me falta, se me queda un poquito cojo esa parte en general, pero no solo por lo que he visto aquí, sino en todas mis experiencias de otras religiones y todo esto, siempre hay esa tendencia a expresar gratuitamente lo que dice la Biblia o lo que dice cualquier texto, pero con lo bonito que es meterse dentro y transmitirlo. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Una misma canción romántica, bonita, que nos llegue de cantarla un intérprete a cantarla otro, probablemente la canción, una parte no nos va a llegar, no nos va a tocar la fibra, y sin embargo la otra, la misma canción por otro intérprete, nos va a poner el pelo de gallina. Eso es lo que yo quiero decir. Nada más. Es la diferencia. O sea, lo que hacía el maestro era ponerle a todo el mundo, y a nosotros nos lo hace, los pelos de punta. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas para nosotros son textuales y son escritas porque no lo vivimos con él, pero si hubiéramos podido vivir, qué gran privilegio, ¿no? Ya está, perdón. Gracias. No, excelente, excelente. Marcelino, adelante, por favor. Gracias, Miguel. Exacto, Miguel, tal como lo comenta, sumamente acertado. No olvidemos, Angelita, quienes están presentes, y un gran abrazo, disculpe que no les saludé, les había saludado a algunos, un gran abrazo en Jesús Micael, y nos alegra mucho la presencia de ustedes. No olvidemos que las personas que conocen la Biblia conocen el mensaje, sí como no, y no digamos que no lo viven, pero conocen poco de la verdadera práctica del maestro, la vida práctica. Por eso es que una persona dispuesta que se conecte con la Biblia no puede tener una vivencia tan completa, esa misma persona dispuesta, como cuando conoce Urantia. Entonces, ¿por qué? Porque conoce detalles de la práctica, y eso es muy importante en el sentido de que eso se compagina de manera muy especial, Angelita, y quienes están presentes, se compagina de manera muy especial con lo que él dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que cumple la voluntad del Padre, el que practica aquello. Y también él expresó que a estos maestros que querían matarlo, les dijo: este es su mal. Dicen lo que es bueno, pero no lo hacen, no lo hacen. Entonces, el hecho es la práctica, y el observar la práctica del maestro es la base fundamental, no tanto lo que dicen. Mucha gente se instruye en todas sus enseñanzas, pero se queda como intelecto, un conocimiento intelectual. En cambio, el conocimiento intelectual que se pone en práctica se transforma en sabiduría, y eso es lo importante. De manera pues que eso es. Y gracias por esa pregunta interesantísima, Angelita. Bueno, eso lo veremos en el documento 168. Aidito, adelante. Gracias, buenas noches. Interesante pregunta que nos lleva a reflexionar. Y eso es lo importante de los grupos, que cualquier pregunta nos sirve para crecer. Por ello no debemos temer en preguntar. Siempre es interesante, y cuando mínimo beneficia por lo menos a un hermano de los que estamos presentes. ¿Cómo interpreto esta expresión? Para mí eso quiere decir que no debemos copiar la vida de nuestro Creador encarnado aquí en la tierra. Debemos vivirla. Vivirla en aquel momento, cuando tenemos dinero, por ejemplo, y hay un compañero de nosotros a quien le decimos hermano, pero no lo ayudamos porque pudiendo, no lo ayudamos por la razón que sea. Viviéndole en el momento en que alguien en el Millennium o en cualquier sistema de transporte me pisa el pie y reacciono
de manera agresiva. Si no lo hago físicamente, lo hago mentalmente. Con la mente lo destrozo, viviendo la vida de nuestro Creador encarnados en cada una de nuestras situaciones diarias. No se trata de copiar la vida del Maestro, se trata de vivirla a través de los ejemplos que nos dio. Es como lo interpreto. Gracias. Gracias, Jairito. Una pequeña inciso, solo muy corto. Todos sabemos lo que es en cualquier experiencia, en cualquier carrera, en cualquier estudio, en cualquier práctica, en cualquier profesión, lo que es la teórica y la práctica. La teórica es muy importante, pero creo que estaremos todos de acuerdo que lo principal es la práctica en cualquier actividad. Si tienes teórica y no lo practicas, no sirve de nada. Y sin embargo, aquellas personas que a lo mejor no han tenido la teórica y con práctica pueden llegar a ser tan expertos como esos técnicos que tienen la tecnología pero que no han sido capaces de ponerla en la práctica. Esa es la diferencia. Teoría sí, pero práctica. Y ahí está la escuela del maestro. Había una teoría, pero había una demostración física, práctica, ejemplar de lo que él hacía, ¿no? Es dentro de la práctica de la vida ejemplar de Jesús, que es lo que debemos llevar. Tenemos que, o sea, la práctica es la misericordia, la paciencia, la nobleza, o sea, cuántas cosas tenemos que poner en práctica porque de todas maneras él era un ser celestial, ¿cierto? En un cuerpo humano, pero no dejaba de ser Micael Benevadón. Entonces, ¿qué tantas cosas tenemos que poner allí en práctica? Porque las enseñanzas ya decimos que no, que él vino a enseñarnos y ya sabemos que es un padre de amor, que todos somos hermanos, que todos estamos conectados, él, pues que era su mayor mensaje, ¿no? El amor del Padre hacia nosotros. Entonces, para poner en práctica, cuando le contestaban feo, él se quedaba callado, o pues como esa paciencia, esa nobleza, esas son las cosas que tenemos que poner en práctica. Adelante, Marcelino. Miguelito. Sí, bueno, es que, Ángela, es claro que, vamos a ver, ¿cómo vamos a decir? Por ejemplo, yo tengo una discapacidad en una pierna, estoy cojito, y yo nunca podré correr como Wilson, pero haré todo el esfuerzo posible para llegar a donde más pueda. Quiero decir que en una botella de medio litro no podemos meter 1 litro, pero lo que quiero decir que es proporcional a la dedicación, al amor, a la verdad que le pones en cada cosa. No podemos exigir ni esperar que todo el mundo alcance las mismas metas porque es imposible, es imposible. Somos humanos, somos distintos, personalidades distintas, en fin, entonces tampoco tenemos que obsesionarse, es decir, en la frase de hay que ser perfectos como Dios, hay que ser perfectos como Dios, porque Dios es perfecto o algo así. No, tenemos que intentarlo y no dejar de intentarlo. Yo creo que ahí está la calidad y la auténtica verdad de cada uno. Que no lo digamos de palabras, sino que en nuestra intimidad, sin necesidad de airearlo a los vientos ni nada, ni que nadie vea, hacerlo. Cada uno según su posibilidad y según su propio esfuerzo. Y no hay más, o por lo menos yo lo veo así, de una manera natural, pero tampoco tenemos que castigarnos, decir, no, yo no quiero pecar, yo esto no debería hacerlo. Somos humanos, el Padre lo sabe, y mientras eso no nos sirva una justificación para hacer lo que nos dé la gana, porque a veces nos podemos relajar, bueno, sí, como soy humano, pues me equivoco. No, tampoco, ¿no? Tenemos una conciencia, tenemos un conocimiento, tenemos el libro de Urantia, y eso nos hace muy responsables, hermanos, mucho, muy responsables. ¿Por qué? Porque tenemos un plus de responsabilidad en base a ese plus de conocimiento que tenemos respecto a otras religiones. Y es así. O sea, es verdad que es un privilegio lo que tenemos, pero cuidado que eso nos implica una responsabilidad mucho mayor también, porque nuestra conciencia está más despierta. O sea que, pero sin machacarnos, no tenemos que sufrir por eso. O sea, de una manera tranquila, progresiva, pero ir hacia adelante. Así es como yo lo veo. Gracias, Miguelito. Gracias, Miguelito. Marcelino, adelante, por favor. Gracias, hermanito. Sí, muy interesante esto. Y algunas pocas personas
se han de alguna manera incomodado conmigo y muy pocos casos y han reaccionado en forma agresiva incluso, especialmente verbal, por el hecho de que como yo explico, son muy pocos casos, como yo explico estas cosas profundas del universo, ese proceso hasta llegar al paraíso, todo eso, con bastantes detalles. Entonces, ese tipo de personas que de alguna manera pues no han superado esta tendencia a criticar todo en vez de motivarse con algo, pues ha surgido eso así. Entonces yo les, a algunas personas que son, pudieran ser receptivas, aunque críticas, les he tratado de explicar todo aquello sencillo que yo lea de Jesús o de cualquier persona, toda enseñanza sencilla que yo la lea y todo aquello difícil que yo lea y que de alguna manera me haga cambiar pensamientos, que me haga estimular todo ese proceso profundo o todo ese proceso sencillo o medio, que me haga cambiar un pensamiento, cambiar una palabra y cambiar una actitud, una acción de indebida a debida, que me hagan motivar a pensar mejor, a hablar mejor y a actuar mejor, es práctica, Angelita, y todos quienes están presentes. La práctica es aquello que yo pueda conocer y que me estimule a mejorar mi pensamiento, mi palabra y mi acción. Y si esa mejoría es para beneficio de mis semejantes y para mi yo, y si esa mejoría es producto de la fe, eso es práctica, eso es práctica. Todo lo que yo cambie en pensar, en hablar y en actuar es práctica, Angelita, desde la más mínima cosa hasta lo más grande. Eso quede claro. Y todo eso lo va de alguna manera tomando en cuenta la divinidad para los ascensos en los niveles de los 7 círculos psíquicos para llegar a la fusión con el divino ajustador. Mil gracias. Mil gracias, me quedó claro. Gracias, Marcelino. Osvaldito. Sí, buenas noches otra vez a todos. Y bueno, yo quiero hacer, primero que todo, eso que acaba de decir Marcelino es muy claro. Pero responder la pregunta de Angelita en el sentido de qué es y cómo es la perfección, es una cosa que todavía se escapa, en mi opinión, escapa a nuestra comprensión o a nuestra limitada comprensión humana. Yo quiero llamar su atención sobre lo que acaba de escribir José Niño precisamente en el chat. Me parece que es supremamente importante lo que él escribió ahí. Y tiene que ver con lo que dijo Marcelino, cada uno a su manera. Dice Niño, así es, cada uno vive su propia experiencia, por eso cada uno da de su propia experiencia como aporte al Supremo. Tal vez aquí valga la pena mirar la cosa ya no de aquí para allá, nosotros vamos a ser perfectos algún día como nuestro Padre es perfecto, sino miremoslo de allá para acá. La perfección nuestra deberá ser en la medida también en que el universo de los universos se perfecciona. Y ustedes saben, nos lo ha enseñado el libro, la revelación, que el objetivo de la evolución es que el universo de los universos termine en perfección y toda esa experiencia, la de cada uno de ustedes y la mía, haga parte de esa perfección en el Supremo. Él es el que va a recoger todo eso. Entonces, entender la perfección, yo lo miro de allá para acá y no de aquí para allá. Puede que me equivoque, porque pues entender la revelación es supremamente difícil. Pero yo me imagino la perfección como una enorme expansión de Abona, en que Abona cuando el universo de los universos logre la perfección, o sea, el estado de luz y vida universal, pues todo entra a ser perfecto. Se convierte el universo de los universos en perfecto y todo eso entra precisamente al Supremo. Ahí entra el Supremo a actuar.
Y yo no lo quiero mirar tanto como desde el punto de vista del Supremo, porque yo todavía no entiendo al Supremo. Sé que existe, sé cómo va a ser la cosa, pero yo no entiendo cómo va a ser eso. Pero sí entiendo de allá para acá con que el Abona se expande. ¿Qué es Abona? Abona es un universo de perfección. Entonces se expande más todavía y queda el universo de los universos como un gran Abona. Y ahí viene nuestro trabajo y el de quién sabe cuánta gente más que va a estar allá en ese gran Abona para que empecemos a trabajar los 4 círculos psíquicos, los 4 círculos exteriores, que es otra vez iniciar y expandir y seguir expandiendo la perfección en esos universos. Y allá es donde va a estar, en esos nuevos universos, en esos 4 círculos exteriores, que en este momento no sabemos qué tan grandes son, ¿cierto? Entonces, allá viene otra vez otro trabajo, o sea, es una repetición y repetición para lograr la perfección total. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Pues yo no sé, pero el mismo libro de Durantia en algún momento, alguna vez le vi a alguien una conferencia sobre, ustedes recuerdan las figuras estas de la dona y esta cosa, cómo es que el universo es una dona y cómo tenemos la expansión del universo y tenemos la sístole y la diástole del universo. Eso está explicado por alguien que lo hizo en alguna conferencia y no recuerdo quién J. fue. Muñoz. Exactamente, J fue el que hizo eso. Oiga, qué maravilla de conferencia la de Jotica, entre otras cosas, porque Excelente. nos aclara cómo es que el universo se expande, pero también se recoge, y que el universo es vivo, tiene una sístole y una diástole. Es increíble, y eso está en el libro. Entonces, yo pienso que eso es lo que nosotros llamamos perfección. No lo puedo entender de otra manera por ahora. Puede que de pronto en unos cientos de miles de millones de años, cuando me vuelva a ver con ustedes nuevamente por allá, ya lo hayamos entendido mejor. Muchas gracias. A ti, Osvaldo. JJ, bienvenido. Buenas noches para todos, primero que todo. Muchas gracias. Angelita, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me repite la pregunta? A ver, es que estaba buscando en el documento, no sé si es 168, 169, donde Jesús dice, no se guíen o no aprendan de mis enseñanzas. Es como, no sigan mis enseñanzas, ¿sí? Sino mi vida. O sea, el ejemplo de mi vida, pero las enseñanzas no. Entonces ahí, pues, quedé así como si yo estoy tan pendiente de todas estas enseñanzas que nos da, con todas estas parábolas, con todos los sermones, con todo lo que les digo a los discípulos, yo creía estar aprendiendo de allí. Y él dice, no, es mi vida, no son las enseñanzas. Pero no encuentro el... Bueno, yo lo quisiera enfocar desde un punto de vista con una sola palabra, intención. ¿Con qué intención, en qué tipo de conciencia estamos haciendo las cosas como seres individuales? ¿Sí? ¿De qué me sirve? Perdón, hay como que hay bulla en la calle, ya, No ya te le cierro la preocupes, puerta. no nos afecta. Bueno, entonces, independientemente si seguimos las enseñanzas, ¿desde qué punto de vista lo estamos haciendo? ¿Como para ser mejores frente a los demás o como para ser mejores dentro de mí mismo? Como para perfeccionarme yo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es mi intención consciente por cuál estoy haciendo las cosas? ¿Es el ego el que me está impulsando a hacerlo? ¿Es mi deseo de ser más, ser mejor, ser más perfecto o ser en el estado en el que estoy? ¿De qué me sirve saber que la civilización se va a salvar, que vamos a llegar a luz y vida, si es un trabajo completamente individual? Que si sé que el universo se expande o se deja de expandir, independientemente de eso tengo que seguir ascendiendo. Pero ¿quién me está manejando ese impulso? Es mi intención de hacer las cosas, ¿sí? ¿Quién quiero ser? Si sigo siendo como individuo o si en algún momento voy a llegar a ser ahí sí como dice, como Dios uno solo, en él, identificarme como Dios, porque cuando me está pidiendo que sea perfecto como Él, yo lo tomo, me está diciendo, sé como yo, o sea, intégrate a mí, piensa como yo lo soy, yo lo estoy haciendo. Entonces, mi palabra base ahí sería intención, desde qué punto lo estoy haciendo. Gracias.
Mil gracias a ti. Súper. Bueno, mi Wilson. No sé si Marcelino quiere agregar algo. Bueno, empezamos ya. Démosle la bienvenida a los que han ingresado ahora último: Miguel Soto, Jorge David, Adriana y a mi querida Lucía. Sí. Gracias, Wilson. Sí, Angelita, y por supuesto quienes están presentes. El caso es que muchas personas se quedan en la letra, y eso no es. Entonces, lo que se requiere es que se inspiren con la vida que llevó Jesús. Los reveladores en varias oportunidades comentan eso, Angelita. No tanto lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús vivió es lo que hace posible la transformación del hombre, del ser humano. Entonces eso, o sea, cuando la persona se queda en la letra de lo que Jesús expresa, se llena de alegría y de oye, qué maravilla, pero no se esfuerza en llevarlo a la práctica. O sea, acaba de leer un pasaje que le regocija, huye, que le llena y llora y todo, llega el hijo de la calle, por ejemplo, una señora, acaba de leer un pasaje que le llena, qué cosa tan grande, llega el hijo de la calle, a lo mejor llega con ciertas actitudes que ella le había estado insistiendo, entonces le cae a palos al hijo, entonces no se controla. Entonces, ¿para qué le sirve lo que acaba de leer? Entonces, lo que se quiere decir es que eso pueda producir autocontrol, que eso pueda producir una verdadera transformación, que eso pueda producir ganas cada vez más de ser mejor persona y de irradiar esa mejoría a su semejante, porque es lo que va a contagiar de deseos de eternidad al prójimo y al yo. Todo lo que tenga que ver con la práctica contagia de deseos de eternidad al prójimo y al yo. De manera de que eso es lo que se quiere, que no se quede eso simplemente como una, ¡ay, qué belleza! Hoy, por ejemplo, me encontré a una persona X que aproximadamente hace, vamos a decir, tendría algunos 10 años compartiendo con nosotros y nosotros compartiendo con esa persona. Y cuando la encontré, Marcelino, y bueno, un abrazo y tal, le dije yo, ¿sabe qué lamento, estimada X? ¿Sabe qué lamento? Que mucha gente que yo encuentro, después de tantas alegrías de compartir Urantia, después de tantos meses y años compartiendo, las encuentro y les pregunto por el ajustador. ¿Y qué es ese ajustador? Se van y no vuelven. Digo, sí, es verdad, Marcelino. Pues yo tampoco, no sé a qué se refiere usted con el ajustador. Y esa persona tuvo años compartiendo con nosotros. Entonces, eso es lo que quiere decir. Se conectan y se embelezan con el mensaje, se conectan y se embelezan con las enseñanzas, pero no lo ponen en práctica. Y se olvidan y vuelven a las viejas costumbres. Y llegan a los niveles extremos de suicidio y de homicidio. Entonces, eso es, Angelita, que se practica y que se practique en forma permanente. A mí me ha causado cierto grado de tristeza ver tanta gente, no unas, dos, tres, muchas personas con las cuales yo incluso compartí durante, vamos a decir, 4 años en continuo y de momento vuelven atrás. Me impresionó, por ejemplo, una persona de otro lugar fuera del estado donde yo vivo, cuando después de enseñarle tantas veces estos aspectos que tienen que ver con la triple presencia, entonces llega y me dice que San José lo cuide y que los santos lo cuiden, pero bueno, y esa persona tuvo años compartiendo sabiendo que eso ya es del pasado y ve, vuelven atrás nuevamente después de compartir 3, 4, 5 años esta revelación maravillosa. Entonces eso ocurre, Angelita, y por supuesto cada uno de nosotros que estemos conscientes de que tenemos que seguir alimentando esto, porque de lo contrario vamos a quedarnos cada vez más relegados. Y Jesús dice muy claro, un alma estancada es un alma moribunda, moribunda. Disculpe que me alargué un poquito, pero es necesario esto y ve usted todo el caldo que se le ha sacado a esta pregunta, Angelita. Gracias, Marcelino. Adelante, Miguelito. La guinda del pastel. La mejor respuesta que te podemos dar, hermanita, es que Jesús no dijo, deberéis morir por el Padre, deberéis morir por mis enseñanzas, sino que Él murió. O sea, Él demostró que no eran enseñanzas teóricas, eran
prácticas, eran demostraciones. Yo para mí, o sea, es la mejor prueba que podemos decir de lo que es la diferencia entre la teoría y la práctica. Él murió por nosotros, por amor a nosotros, por fraternidad con nosotros, no para lavar pecado ni nada, pero esa es la mejor experiencia y la mejor demostración de lo que significaba el mensaje y la experiencia con el maestro. Gracias, Miguelito. Gracias. Diego, adelante, por favor. Gracias, Wilson. Me gustaría aportar al respecto una similitud con la Biblia, que al respecto dice Jesús, predicad todo el tiempo y si te es necesario, habla. Entonces, creo que hace referencia a un contexto similar, en el sentido que debemos con nuestras actuaciones, con la práctica, con los actos y con la intencionalidad de ellos, fijarnos más en eso y en lo que Jesús quería dar, que en las palabras que hubiera podido acompañar sus testimonios. Mil gracias, Diego. Bueno, yo creo que... Entonces comenzamos a leer, Angelita, Sí, señor. para terminar este documento hoy. Ay, ¿por qué no dejamos que lo termine la niña Amanda que venía leyéndolo? ¿O quieres que yo lo haga? Como tú quieras. Sí, no, rotadito, eso no pasa nada. Ok. Entonces, arranquemos. 10º, nuestra religión. Después del arduo trabajo de realizar esta compilación de las enseñanzas de las religiones del mundo relativas al Padre Paradisiaco, Ganiel se puso a preparar lo que pensaba que era un resumen de la creencia a la que había llegado con relación a Dios como resultado de las enseñanzas de Jesús. Este joven había cogido la costumbre de denominar estas creencias nuestra religión. Y he aquí lo que escribió. El Señor nuestro Dios es un Señor único y deberíais amarlo con toda vuestra mente y con todo vuestro corazón, mientras que hacéis todo lo posible por amar a todos sus hijos como os amáis a vosotros mismos. La regla de oro, Miguelito. Casi. Este Dios único es nuestro Padre Celestial, en quien radican todas las cosas y que habita por medio de su Espíritu en toda alma humana sincera. Nosotros, que somos los hijos de Dios, deberíamos aprender a confiarle la custodia de nuestra alma como a un fiel creador. Con nuestro Padre Celestial, todas las cosas son posibles. No podía ser de otra manera, puesto que Él es el creador que ha hecho todas las cosas y todos los seres. Aunque no podemos ver a Dios, podemos conocerlo, viviendo diariamente la voluntad del Padre que está en los cielos, podemos revelarlo a nuestros semejantes. Ahí está la respuesta a tu pregunta, Angelita. El último, vuélvelo a leer, mira. Aunque no podemos ver a Dios, podemos conocerlo, viviendo diariamente la voluntad del Padre que está en los cielos. Podemos revelarlo a nuestros semejantes. Con tus actos, así como le revelas a tu hija, a tu familia cómo eres, es como revelas que tú estás orientada con el Padre, pienso yo. Por sus hechos los conocerán, sí, sí. Gracias, Miguelito. Las riquezas divinas del carácter de Dios deben ser infinitamente profundas y eternamente sabias. No podemos encontrar a Dios por medio del conocimiento, pero podemos conocerlo en nuestro corazón por experiencia personal. Aunque su justicia puede sobrepasar nuestra capacidad de averiguación, su misericordia puede recibirla del ser más humilde de la tierra. Mejor dicho, aquí están 20 respuestas a lo que pregunté. Aunque el Padre llena el universo, vive también en nuestro corazón. La mente del hombre es humana, mortal, pero el espíritu del hombre es divino,
inmortal. Dios no es solamente todopoderoso, sino también infinitamente sabio. Si nuestros padres terrenales, que tienen tendencia al mal, saben amar a sus hijos y concederles buenas cosas, ¿cuánto más debe saber el buen Padre Celestial amar sabiamente a sus hijos terrenales y otorgarle las bendiciones que les convienen? Ay, amor. Si alguien quiere aportar algo, con toda la confianza. El Padre Celestial no permitirá que perezca un solo hijo de la tierra si ese hijo tiene el deseo de encontrarle y anhela verdaderamente parecerse a él. Nuestro Padre ama incluso a los perversos y es siempre bondadoso con los ingratos. Aquí es donde yo me pregunto, puede ser uno muy malo, muy malo, muy malo y siempre lo va a querer el Papá Dios. Pues aquí nada, nada, ya pues. Solo también, no, es muy corto, es muy breve, no interrumpa la lectura si no quiere, Wilson. Dale, Aquí, dale. en este texto, viene lo que nos ha dicho JJ, el deseo. Ahora, si puedes poner el texto, es que casi viene a decir lo que nos ha compartido J. Arriba, en el primer párrafo que hemos leído, ahora verás. Dice, ¿dónde está? Ahí lo he perdido, el Padre Celestial. Si ese hijo tiene el deseo de encontrarle y anhela verdaderamente parecerse a él, o sea, ese es el deseo, esa es la intención, o por lo menos así he entendido yo lo que nos decía JJ. Ok. Si más seres humanos pudieran tan solo enterarse de la bondad de Dios, se sentirían ciertamente motivados a arrepentirse de su mala conducta y a renunciar a todos los pecados conocidos. Todas las cosas buenas provienen del Padre de la Luz, en quien no existe variabilidad ni sombra de cambio. El espíritu del Dios verdadero está en el corazón del hombre. Dios tiene la intención de que todos los hombres sean hermanos. La intención. Cuando los hombres empiezan a sentir el anhelo de Dios, esta es la prueba de que Dios los ha encontrado y de que están a la búsqueda de conocimientos acerca de Él. Vivimos en Dios y Dios habita en nosotros. Aquí me surge una pregunta para todos mis hermanos y es la siguiente. Dice, si más seres humanos pudieran tan solo enterarse de la bondad de Dios, se sentirían ciertamente motivados a arrepentirse de su mala conducta y a renunciar a todos los pecados conocidos. Y me llega la imagen aquí a mi cabeza, a mi mente me llega la imagen cuando Lucifer vio a Jesús que lo tenían allá ultrajado, castigo, bueno, todo lo que pasó. Y Lucifer se conmovió y ahí fue donde dicen, bueno, que ahí se arrepintió de todo el mal que hizo. ¿Cómo pudiéramos nosotros experimentar esa bondad de Dios para que, o hacerla entender a las personas que queremos llegar, de que esa bondad de Dios existe? ¿Cómo lo podríamos hacer? Dando bondad nosotros a todo el mundo, sería siendo bondadosos con todo el mundo. Adelante, Miguelito. Sí, es que son dos preguntas y dos respuestas. Lo primero es que tienes que sentirlo, tienes que tener esa intención que nos ha dicho JJ. Y una vez que lo sientes, a tu manera, con tu personalidad, a tu estilo, con la gracia que te dé el Padre, pues intentarlo. La intención, intentarlo. Que lo consigas o no, ya no depende de ti, depende de la otra persona. Pero si tú entregas corazón, entregas sinceridad y entregas humildad, es lo que quiere el Padre. Que llegue o no llegue más allá, ya tú se escapa las consecuencias. ¿Cómo es? Las obras son nuestras y las consecuencias son del Padre o algo así. Quiere decir que cada uno podemos hacer en la medida, es que fíjate, el rato que hemos estado hablando de la preguntita de Ángela, casi responden todas estas preguntas. Cada uno somos diferentes y cada uno tiene una manera de entenderlo y sobre todo de sentirlo. A mí la parte de entendimiento está bien, la necesitamos porque si no, no podríamos progresar. Pero sobre todo es sentirlo y ponerlo en práctica. Y en la medida de que cada uno pueda,
y sobre todo esa intención sincera de hacerlo. No podemos hacerlo, por ejemplo, no me quiero enrollar, pero es que me vienen las palabras unas detrás de otras. Por ejemplo, entre los testigos de Jehová, cuando salen los domingos a predicar, llevan atalayas y despertares. No sé si conocéis esas publicaciones. Vale, pues cuando yo lo vivía aquí en Mallorca, había unos que solo esperaban llegar allí para decir, mira, 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 he entregado o he repartido o he enroscado 50 atalayas. Era su hecho, su meta era llegar allí y decir, mira, mira, qué bien lo he hecho. Y había otros que a lo mejor entregaban 2, 3, 4, 10, X. Pero porque convencían y a lo mejor hasta no necesitaban entregarla, a lo mejor se las pedían para interesarse porque hablaban con el corazón. Esa es la diferencia. La diferencia es que haya corazón cuando llevas un mensaje, cuando llevas una intención y que haya amor, amor fraternal. Es que... No Gracias, sé. Miguelito. De Gracias. nada, perdón. Te intervengo mucho, pero bueno, es que... No, está bien. Qué delicia. Y además te haces entender muy bien, Miguel. Para mí, eres muy claro en tus opiniones y en tus cosas. Marcelino, adelante. Gracias, hermano. Sí, simplemente, pues agregando algo más, dice Jesús que es más contagioso el amor que el odio. De manera que aun cuando haya mucha gente tratando de irradiar odio, cuando se trata del amor, cuando se trata de la vivencia dejándose llevar del espíritu, es muchísimo más contagioso. De manera pues que incluso a eso se debe, en mi opinión, el tanto esperar para el juicio de los rebeldes celestes, y a eso se debe que el mismo Micael esperó los 7 autootorgamientos, y a eso se debe que incluso después de 200.000 años de rebelión, en mi opinión personal, creo que se debe el hecho de tener ese contacto con estos seres, en Micael en la carne, con estos seres celestes, que tuvo directamente conversando con Caligaste y con Satanás en forma directa en el Monte Hermón, en la última de las 6 semanas que estuvo allá, y pues anhelando de alguna manera mostrarles que ese amor de su creador podía contagiarles. De manera que aun cuando los reveladores dicen que difícilmente puede surgir un arrepentimiento de los líderes que no se han arrepentido, estos líderes celestes, pues a Dios siempre dispone la misericordia para ello. Incluso se comenta que no hay posibilidad de dar una orden de exterminio hasta tanto no haya cierta luz espiritual en cada uno de ellos. De manera pues de que eso es la inmensa misericordia del Padre, y por eso el testimonio que uno pueda dar es la base más importante de transmitir el Evangelio. Uno puede predicar maravillosamente bien, pero el testimonio de vida es la base fundamental para ese contagio y esa posibilidad de que una persona o un ser celeste sea transformado a través de esa actitud de otro ser o de otros seres. Tengo una pregunta gordita. Gordita. ¿La puedo hacer? Sí. A ver, aquí nos dice que, tú nos dices, Marcelino, y todas las lecturas, que Dios, nuestro Padre, es misericordioso y Él, mejor dicho, ya ha perdonado, por decir, al impío, al pecador o al desde antes. Correcto, perfecto, lo entiendo porque Dios, o sea, papá Dios es amor, el Hijo misericordia. Pero entonces me hago una preguntita, si todos vamos así, pero algunos hacemos todo nuestro esfuerzo por llevar a Dios dentro de nosotros, por hacer la voluntad del Padre, por seguir y practicar la vida de Jesús. Y estos otros, todo lo contrario, han tenido sus tesoros en la tierra y sus envidias y sus egoísmos, pero Dios en su amor y en su misericordia no los condena. Vamos, ¿cómo hago mi pregunta? Vamos como al mismo círculo, como al mismo mundo de estancia,
o de todas maneras hay un retraso en ellos, o qué puede pasar allí, porque es que pues mi ego, que es mi bestia, me dice, ¿cómo así que el que roba, peca y mata va a estar en el mismo círculo donde yo estoy haciendo todo mi esfuerzo porque me salga la aureola aquí? Ay, mira, Miguel. Es que me lo pones a huevos, que no me queda más remedio que responder. Lo siento. No, a ver, hermanita, es que todo va en razón de... Tú puedes cometer 1000 errores y va después en razón a tu arrepentimiento, porque es que arriba no escuchan palabras, leen intenciones. Así de claro. Y ellos saben lo auténtico que ha sido o lo hipócrita que puede haber sido. No estoy hablando de ti, estoy hablando en general, como un ejemplo. No me ¿Entiendes? toca. No. Pero quiero decir que eso es que depende de... todos cometemos errores, todos. Pero después llega un despertar de conciencia y unos despiertan más que otros. Y ese despertar de conciencia es el que nos puede llevar al arrepentimiento, a decir, esto lo he hecho mal, Padre, perdóname. Pero no basta con decir, Padre, perdóname teóricamente, vuelvo a decir lo mismo. Hay que ponerlo en marcha, hay que obrar y demostrar que ese arrepentimiento es sincero. Y después solo la diferencia estará entre que a lo mejor una muy buena persona puede subir y a los 3 días estar arriba en las salas de estancia, y otra a lo mejor tendrá que esperar un milenio o más. Pero llegará. Si hay arrepentimiento, es auténtico y es sincero, yo no tengo ninguna duda que la gente, que los hermanos llegarán en proporción a la dedicación y a la autenticidad que hayan dedicado, pero siempre con un arrepentimiento, claro. Si no hay arrepentimiento, que se lo digan a Satanás o a Caligastia o a Daligastia. Ahí están. Mil gracias. Marcelino. Gracias, Miguel. Bueno, Miguel, aquí como decimos en Venezuela, sigue cortando rabo y oreja a los que les gusta la cuestión taurina. Así que felicitaciones, Miguel. Bastante acertado todos tus comentarios. Algo adicional a lo que comentó Miguel es esto, Angelita. Dice en el documento 5, página 64, el ser humano mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar a Dios repetidamente. Puede repetidamente dejar de hacer la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir. Claro. De elegir significa, en mi opinión, de tener una pincelada de fe, una mínima gota de fe todavía. Dice, continúa diciendo, la sentencia del ser humano no está sellada, o sea, la extinción no está sellada hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus hijos e hijas. Son sus vástagos o hijos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad, pierden el deseo de conocerle y ser semejante a él. Es la causa por la cual existen varios tipos de resurrección. Unos la ganan a las 36 horas por sus esfuerzos de cooperación, otros la ganan al final del milenio en grupo, por quizás no mayores esfuerzos, aunque hicieron también muchos esfuerzos. Y los que hicieron menores esfuerzos, pero mueren con una pincelada de fe, aun cuando tengan retrasos por distintas circunstancias, se les permite esas resurrecciones de misericordia probatoria, que son las resurrecciones en grandes masas, que son resurrecciones de juicio final, para que allí se les permita seguir siendo probados, Angelita, y es la causa por la cual la misericordia de Dios se da para todos. Una vez que tengan la definitiva, no olvidemos que aún en la carne o aún en cuerpo morontial, un ser, si se rechaza a Dios, es autodestruido, aún cuando tenga cuerpo morontial. Lo que garantiza la eternidad es la fusión con el ajustador. Eso es bueno que lo tengamos siempre muy claro. Mil gracias. Gracias, Marcelino. Don Javier, bienvenido, profe. Gracias. Muy buenas tardes y muy cariñosos y cordiales saludos para todos. Y conforme a lo que se ha expuesto,
y a lo que establece o indica o se colige el libro de Urantia, ¿qué podemos considerar respecto al karma? El famoso karma que hablan los esoteristas y todas las personas y todas las filosofías que creen en la reencarnación. ¿Existe o no existe el karma? La persona que hace cosas indebidas tiene que pagar por ello, por esas acciones indebidas, o la misericordia de Dios es tan grande que perdona y remueve y elimina todas las deudas por los malos actos y las malas conductas que la persona ha cometido. Gracias. Miguelito. Yo antes me quejaba de que a lo mejor Marcelino ocupaba mucho tiempo y ahora estoy cayendo yo en los mismos errores. No eran errores, Marcelino, nada en absoluto. No, mis intervenciones son cortitas. Yo quiero decir, o por lo menos yo niego rotundamente que el karma exista. Desde un enfoque urantiano, del libro de Urantia, de las enseñanzas del libro de Urantia. El karma, tal como yo lo entiendo, es cuando piensas en vidas pasadas que cometiste maldades y como no tuviste tiempo de pagarlas, vienes a esta vida y aquí vas a pagar lo que te quedó pendiente en la vida anterior. Eso no es real, eso para mí no es lógico. Para mí no es lógico. Una pequeña explicación para mí es que, porque esto lo he debatido muchísimas veces en reuniones aquí en Mallorca, vamos a ver, si yo he vivido vidas pasadas y ahora vengo aquí y vivo una vida nueva y allí he cometido desmanes y vengo aquí y tengo que pagar una deuda anterior, yo necesito, quiero y reclamo al universo la justicia de saber por qué en esta vida yo estoy pagando un karma. O sea, de pronto gratuitamente, sin memoria, sin saber por qué. Bueno, pongo un ejemplo, yo estoy cogido de una pierna, a mí me podrían decir, uy, a lo mejor tú es que en una vida pasada le cortaste una pierna a alguien y ahora lo estás pagando. Vale, podría ser, pero si yo no lo sé, si el universo me niega ese saber de por qué yo estoy pagando aquí un karma, entonces no tiene sentido. No quiero alargarme más, pero es que así es pura lógica. Pagar aquí un karma y no saber por qué. Ahora, otra cosa es la ley causa-efecto. Si tú aquí cometes errores y esos errores te traen un sufrimiento, bueno, también se podría considerar karma, pero no viene de vidas pasadas ni de vidas futuras. Es el pago justo de errores que hayas cometido aquí. Ya está. Marcelino, yo lo siento, no hablo con los textos, ¿no? Pero hablo en base a lo que he aprendido con los textos del libro, por supuesto. Y bastante ventaja ya. Sí, Marcelino. Miguel toca esa parte que es efectivamente lo que comentan los reveladores, J. Es decir, ya está claro que no se da la reencarnación, eso está claro en cuanto a lo que nos expresan los reveladores, pero los reveladores sí nos van a entender en la expresión de ellos y también en boca de Jesús acerca de lo que significa el que todo lo que sale regresa, todo lo que es gravedad mental, gravedad espiritual, gravedad física, lo que sube baja. Entonces, en vista de que eso se produce y la ley de causa y efecto que mencionó Miguel, entonces por eso Jesús le dijo a los apóstoles y a todos sus seguidores, quienes los maldigan, no devuelvan maldiciones, bendíganlos, porque lo que sale de un ser, por más creyente que sea, regresa. Cuando Pedro sacó la espada y quería cortarle la cabeza a quien amarró las manos de Jesús, que Jesús le dijo, guarda la espada, Pedro, porque a los que espada matan, a espada morirán. Eso es por la ley de causa y efecto. Entonces, en ese sentido, sí hay consecuencias, pero no tiene que ver con el karma tal como se cree en los reencarnacionistas. Entonces, eso que quede muy claro y gracias también por esas interrogantes, estimado J. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, estimado J, estimado Javier, disculpe.
Jótica, Jótica. JJ. Perdón, yo quería intervenir con las dos preguntas, tanto con la de Ángela como la de Javier. Angelita, la forma en que tú lo expresas es como yo hice algo que otras personas no han hecho y entonces está justificado que estén en un mismo nivel en el que yo estoy. Entonces, así entendí más o menos la pregunta. Bien, bien, pero no es tanto lo que yo he hecho, sino lo que de pronto, bueno, sí, Más o menos, sí, o sea, sí, sí, sí. el que otro ha dejado de hacer, no. Entonces, yo, como estamos dando nuestras opiniones, el ser humano en Urantia, estamos en un estado de ignorancia debido a la rebelión y a muchas cosas. Entonces, yo superaría que la misericordia de Dios la tenemos casi que por derecho porque no hemos tenido causa o no hemos tenido culpa de lo que ha sucedido en el planeta como seres humanos. Entonces, vamos a pasar todos. Lo que pasa es que de pronto hay una limitancia y en alguna parte lo dice, el castigo es tiempo. ¿Tiempo como es? O sea, lo que decía Marcelino, van algunos a tomar nuevamente conciencia en un tercer día, los otros se van a demorar hasta un milenio, digamos, en el proceso de un milenio, o otros hasta una nueva era que puede ser un tiempo demasiadamente largo. Ese sería el detenimiento, ¿sí? O sea, como lo que tienen que pagar. Pero acordémonos que los 7 mundos de estancias son de nivelación y allí sí ya vamos a tener conocimiento, se nos van a enseñar, tenemos maestros espirituales todos, se quedamos, entonces ahí sí nos van a explicar. Si allí sí cometemos el error y ya va a ser con conciencia, entonces allí sí va a haber una distinción y va a haber quién se quede o quién no se quede. En este momento yo creo que no hay una punta o otra. Con respecto a lo que pregunta Javier, ¿qué él entiende o lo que da a entender con respecto a karma? Parece que es como un premio o un castigo por algo que se haya hecho. No tiene que ser necesariamente con vidas pasadas, puede ser acá, ¿sí? Entonces, volvemos al cuento. El castigo o el premio, o sea, el karma, que uno de los errores gravísimos de la religión católica es creer que hay una expiación. Tenemos que pagar por nuestros errores y entonces eso hace que que pasemos y sobre todo que añadimos expiación con sufrimiento. O sea, vamos a tener que tener un sufrimiento para pagar a través del sufrimiento algo que hemos cometido por ignorancia. Entonces, considero que causa y efecto, como dice, y el libro lo dice en alguna parte, en la gran ley del universo hay una causa y un efecto, sí, pero siempre y cuando estemos, vuelvo y reitero siempre, la conciencia, siempre sepamos que lo estamos haciendo. Llega un momento en donde nosotros aquí no sabemos quiénes somos, no tenemos una definición exacta de qué y ni siquiera hacia dónde vamos. Urantia nos da una gran explicación, pero hay muchas cosas que omite, hay muchas cosas que realmente dice, no lo sabemos, no estamos seguros. Entonces, creo yo que esa ley empieza a operar en el nivel morontial. Aquí todavía la cuestión de karma como pagar por algo, no creo que funcione. Gracias, disculpen. Excelente. Gracias, Gracias. Jótica. Angelita, ¿viste lo que pasó ahorita? Es alguien en la Sí. pantalla. ¿Quién? ¿Viste tú? No. Alguien compartió pantalla, alguien que está autorizado para compartir pantalla. Por eso muy Se le raro. se le fue su pantalla del escritorio. Muy raro. Adelante, Marcelino. Sí, rarísimo. Pero yo no puedo compartir porque no tengo autorización. Sí, me llamó la atención eso, Wilson, pero bueno, estamos aquí. Mire, hay algo muy interesante acá que esclarece lo que comentó Wilson en cuanto a la motivación por la transformación de otros y lo que comenta Angelita en cuanto a esa parte de seguir las enseñanzas en vez de practicarlas. Me parece muy apropiado este párrafo y vale la pena leerlo, estimado Wilson. Disculpe, Wilson, que hoy no le hemos podido dar el curso, pero ha estado sumamente interesante este compartir, Wilson. Esto es
Esto es oro en polvo, como decimos, oro en polvo. En el documento 132 de la sección 7, página 1466, Jesús se encuentra con un pagano irreflexivo y está con Ganid allí y dice así: Ganid, este hombre, un pagano irreflexivo, una persona que no estaba muy abierta, ¿no? Dice, le pregunta a Ganid ciertas cosas y Jesús le responde, dice, Ganid, este hombre no estaba sediento de la verdad. Es decir, el objetivo es que para no leer todo, pues Jesús no le habla de las cosas espirituales a este hombre. Y Ganid se sorprende mucho de por qué Jesús no le habla. Y le pregunta a Jesús, ¿cómo es posible que usted a todo el mundo le habla y a este hombre no le habla? Y entonces Jesús le responde, Ganid, este hombre no estaba sediento de la verdad, no estaba insatisfecho consigo mismo, no estaba presto a pedir ayuda. Los ojos de su mente no estaban abiertos para recibir luz para el alma. Este hombre no estaba maduro para la cosecha de la salvación. Hay que darle más tiempo para que las pruebas y dificultades de la vida lo preparen para recibir la sabiduría y un conocimiento superior. O bien, ¿ves? Ahí viene la parte de la práctica, Angelita. O bien, si pudiésemos llevarle a vivir con nosotros, ¿ves? Si pudiésemos llevarle a vivir con nosotros, tal vez podríamos, mediante nuestra manera de vivir, mostrarle al Padre Celestial y tal vez tanto lo atraería nuestra vida, no nuestro mensaje, nuestra vida de hijos de Dios, que se vería obligado a preguntarnos acerca de nuestro Padre. No puedes revelar a Dios a los que no lo buscan. No se puede conducir al regocijo de la salvación a las almas que no quieren ser salvadas. Es necesario que el ser humano llegue a anhelar la verdad como resultado de las experiencias de la vida, o que desee conocer a Dios como resultado del contacto con la vida de los que han conocido al Padre Divino, antes que otro ser humano pueda actuar como medio, ¿ves? Otro ser humano puede actuar como medio para conducir a ese mortal al Padre Celestial. Si conocemos a Dios, nuestra tarea verdadera en la tierra es vivir de modo tal que el Padre pueda revelarse en nuestra vida, y así todas las personas que buscan a Dios verán al Padre y pedirán nuestra ayuda para averiguar más acerca del Dios que de ese modo encuentra expresión en nuestra vida. Y por eso, Angelita y Wilson y quienes estamos acá, por eso fue que él se despidió cuando las últimas palabras que dijo Grant dice, mediante los frutos de tu vida mostráis a los semejantes que todos sois hermanos. Eso, mediante los frutos de tu vida. Entonces, eso de verdad que nos alegra el tener estos detalles tan esclarecedores. Gracias y disculpe lo largo. Excelente. Bueno, continuamos a ver si acabamos este cuento. Ya no me basta con creer que Dios es el Padre de todo mi pueblo. En adelante creeré que es también mi Padre. Siempre trataré de adorar a Dios con la ayuda del Espíritu de la verdad, que será mi auxiliador cuando haya llegado realmente a conocer a Dios. Pero ante todo voy a practicar el culto de Dios aprendiendo a hacer su voluntad en la tierra. Es decir, que voy a hacer todo lo posible por tratar a cada uno de mis compañeros mortales tal como yo pienso que a Dios le gustaría que lo tratara. Miguelito, cuando vivimos de esta manera en la carne, podemos pedir muchas cosas a Dios y Él nos concederá el deseo de nuestro corazón para que estemos bien preparados para servir a nuestros semejantes. Me han llegado todas las respuestas. Todo este servicio afectuoso con los hijos de Dios aumenta nuestra capacidad para recibir y experimentar las alegrías del cielo, los placeres superiores del ministerio del Espíritu del cielo. Perdón, no me lo quites, quiero repetir este pedacito. Pero ante todo voy a practicar el culto de Dios aprendiendo a hacer su voluntad en la tierra. Es decir,
que voy a hacer todo lo posible por tratar a cada uno de mis compañeros mortales tal como yo pienso que a Dios le gustaría que lo tratara. Gracias. Todos los días daré gracias a Dios por sus dones inefables. Lo alabaré por sus obras maravillosas para los hijos de los hombres. Para mí es el Todopoderoso, el Creador, el poder y la misericordia, pero por encima de todo es mi Padre espiritual, y como su hijo terrenal, alguna vez llegaré a verlo. Alguna vez. Mi preceptor me ha dicho que a medida que lo busque me volveré como él. Gracias a la fe en Dios he alcanzado la paz con él. Esta nueva religión nuestra está llena de alegría y produce una felicidad duradera. Estoy seguro de que seré fiel hasta la muerte y de que recibiré sin duda la corona de la vida eterna. Aquí está hablando Ganid, ¿no? Estoy aprendiendo a examinar todas las cosas y a adherirme a lo que es bueno. Haré a mis semejantes todo lo que yo quisiera que hicieran por mí. Por medio de esta nueva fe, sé que el hombre puede volverse el hijo de Dios, pero a veces me aterra ponerme a pensar que todos los hombres son mis hermanos, aunque debe ser verdad. No veo cómo podría regocijarme con la paternidad de Dios si rehúso aceptar la fraternidad de los hombres. El que invoque el nombre del Señor será salvado. Si esto es verdad, entonces todos los hombres deben ser mis hermanos. Ese Ganid era Pilo, ¿no? Bien Pilo. A partir de ahora haré mis buenas obras en secreto y efectuaré mis oraciones principalmente cuando me encuentre solo. No juzgaré para evitar ser injusto con mis semejantes. Voy a aprender a amar a mis enemigos. En verdad, aún no he dominado esta técnica de ser semejante a Dios. Aunque veo a Dios en las otras religiones, en nuestra religión lo encuentro más bello, más afectuoso, más misericordioso, más personal y más positivo. Pero por encima de todo, este ser grande y glorioso es mi Padre espiritual y yo soy su hijo. Únicamente por medio de mi deseo sincero de ser como Él, terminaré por encontrarlo y por servirle eternamente. Por fin tengo una religión con un Dios maravilloso. Es un Dios de salvación eterna. Fin del documento. No sabemos dónde está Ganid. Marcelino, los reveladores no dicen nada. Miguelito, adelante. Es un pilo. Dice, adelante Miguel, no sé si quería antes de yo comentar. No, es igual. Yo creo que esas reflexiones son de Ganid. Quiero decir que qué bonita, o sea, pero es que claro, es que Ganid tenía el privilegio de tener al mejor maestro que hemos tenido en la tierra. Luego tenía ese privilegio. ¿Cómo no va a conocer la religión verdadera en comparación con otras religiones si tenía al gran maestro a su lado? Pues sí, claro que sí, no solo era eso, ¿no? Es normal que sus conclusiones, sus pensamientos y sus meditaciones llegaran a ese nivel porque tenía el maestro, tenía el privilegio, tuvo el privilegio, sí. 2 años de disfrutar su compañía, ¿no? O sea. Y 2 años, es que 2 años. Qué rico. Que nadie en el universo pudo estar más tiempo con él. Esa oportunidad de estar 2 años, imagínate. Dorita, adelante. Gracias. Buenas noches para todos. Recordemos que todo esto que aflora en el corazón de Ganid no es necesariamente porque Jesús esté con él. Ya Marcelino nos leyó en el documento 132 de la página 1466 que Ganid le dice a Jesús, ay, llevémonos a ese hombre a vivir con nosotros para que entienda y aprenda. No, Jesús le dice,
antes tiene que haber un deseo en el corazón. Es ese deseo de Ganit el que hizo que realmente Jesús apareciera en su vida. Ya Ganit estaba listo para poder caminar con el maestro y asimilar estas enseñanzas. Algo que me llama mucho la atención es que Ganit aquí, él nombra al Espíritu de la Verdad, cosa que el Espíritu de la Verdad llegó como 3 años después, ¿no? O sea, quiere decir que Jesús ya le había hablado sobre este maestro que iba a llegar a la humanidad, porque el Espíritu de la Verdad todavía no estaba, le tocó a Jesús irse para poder derramar el Espíritu de la Verdad sobre todos los seres humanos. Entonces, eso me llama mucho la atención porque en verdad que Ganit recibió una revelación de lo alto bien completa, pero era porque su corazón ya estaba anhelante y estaba preparado. Gracias. Marcelino. Gracias. Disculpen que por ahí el perrito afuera me ha estado impidiendo un poco oírles, pero bueno, ahorita se cayó. Sí, Dora, así es. Seguramente le habló él del espíritu posteriormente que sería derramado. Con toda seguridad le habló sobre eso. Angelita no dice detalles mayores, pero los reveladores expresan que tuvo Ganit hizo un enorme provecho de todo ese casi 2 años de asociación con Jesús y produjo una cantidad se produjo una cantidad de bendición en la India con todo este trabajo de Ganit. Dice que logró irradiar todo este conocimiento de una forma muy exitosa, aunque no da detalles de todo este trabajo de Ganit, pero fue un trabajo extraordinario en donde él iba. Y no olvidemos que Ganit fue el sucesor de Conod, que tenía una enorme cantidad de intereses en todo el mundo conocido a nivel económico, y pues eso cooperó para que Ganit llevara siempre ese mensaje. Y fue muy, pero muy favorable, de acuerdo a lo que nos van a entender los reveladores. Y sí, estimado Wilson, sí hay, no olviden que con los apóstoles pasó casi 4 años. Pasó casi 2 años con Ganit, pero con los apóstoles pasó casi 4 años. Casi 4 años. Y imagínense usted todos los años que pasó con su familia a nivel terrenal. De manera pues de que ve usted que el progreso va a depender de la disposición de cada uno. Entonces, tantos años con su familia, pero no había disposición mayor. Y excepto el caso de Ruth, que lo comenta. Y algunos pocos años con algunos, y bueno, la disposición. Y hay algo muy interesante, sin hablar una sola palabra con el centurión romano, y solo por el centurión captar la forma de ser de Jesús, tuvo la conversión, sin decirle al centurión media palabra. Eso es extraordinario. De manera pues que eso es lo que nos inspira del maestro, y debemos seguir adelante dando el todo por el todo para seguir dando a la manera nuestra lo que debemos dar de manera pues de sembrar el máximo posible esta maravillosa semilla con la cual hemos sido bendecidos. Gracias, Marcelino. Dorita, dale pues. Gracias. Una pregunta para Marcelino. Marcelino, ¿por qué crees tú que habiendo recibido la revelación de tan buena fuente y en unos corazones tan fructíferos como los de Ganot y Ganit, que eran hindúes, ¿por qué piensas tú que sucedió? Y además ellos tenían poder económico, lo que también les daba, me imagino que poder político, tú sabes, todo eso se mueve así. Porque hoy en día no hay ni el más mínimo vestigio de esas enseñanzas, ni en la cultura, ni en la religión hindú. Dora, sí hay vestigio, y prueba de ello fue la experiencia de Gandhi, que es una de las pocas personas líderes que yo admiro
de nuestros tiempos contemporáneos. Es decir, vamos a decir, líderes consagrados, admirables. Uno de ellos es Gandhi. Y Gandhi llegó a expresar: creo en Jesús, mas no creo en los cristianos. De manera pues de que al creer Gandhi en Jesús, significa que había allí en esa tierra, aunque no como en el occidente, esas, de alguna manera, esos perfumes de las enseñanzas de Jesús. De manera que no olvidemos que de alguna forma, aunque en un grado menor, la India fue favorecida y precisamente Felipe, él murió, perdón, Felipe no, Natanael murió en la India. Entonces transmitió todo lo que pudo transmitir, al igual que lo hizo Simón el Celotes en el centro de África, que él murió en el centro de África. De manera pues que sí, aunque no en el nivel de Occidente, de Europa y posteriormente de América, pero sí hay mucho perfume cristiano y mucha disposición allá en esa región tan extraordinaria, que seguramente con esta quinta luz va a disponer muchísimo más su corazón en vista de la amplitud de esta nueva luz que se nos ha dado en el libro de Urantia. Gracias, Marcelino. A ti, estimada Dora. Botica. Bueno, Dora, recordemos que Jesús no vino a implantar o a generar una religión. Entonces, todas las enseñanzas están para el mundo entero. Simplemente que, pues, había una fuerza tan, antes de Jesús había una influencia tan fuerte que era muy difícil de erradicar. Pero lo que realmente se pretende con el libro de Urantia es crear una fe, una confianza, independientemente del credo o de la religión que se esté manejando. Y eso ya se había logrado simplemente con Buda o con otros. Entonces, que se crea en Jesús, el 40% de la población conoce a Jesús, el 60% son budistas, son religiones por allá bien extrañas, el sintoísmo, que nunca, así como nosotros no conocemos nada de esas religiones orientales, ellos tampoco conocen mucho de nosotros. Entonces, con que se haya generado una fe en un Dios único y en en un universo bondadoso que sea, ¿cómo explico? Que haya una continuación de la vida en donde realmente impere la bondad. Creo que esa era realmente la ideología que se quiere tener en cuenta. Disculpa si fue un poco rara mi respuesta. Pero sí la entendí. Gracias. Miguelito. Sí, yo también voy a dirigirme a Dora. Le voy a hacer solo una pregunta muy breve. ¿Crees, Dora, que si Ganín no hubiera conocido a Jesús, sería la misma persona? ¿El resultado final como persona sería la misma? ¿O Jesús hizo una influencia en él? Porque claro, tú has dicho que le había hablado del espíritu de la verdad y que al fin y al cabo había otro tipo de influencias del universo, del Padre hacia él. Pero si la pregunta es concreta, si no hubiera conocido a Jesús, si Ganín no hubiera conocido a Jesús, ¿sería la misma persona? ¿Hubiera tenido las mismas posibilidades de llevar un tipo de mensaje a su tierra? ¿Hubiera sido el mismo mensaje? ¿Hubiera sido distinto? ¿Aprendió algo como para poderlo transmitir? Solo, bueno, son una serie de preguntas, pero son las mismas. Gracias. ¿Te respondo o simplemente las dejas ahí? Por alusión, no, yo creo que deberías responderlas. Bueno, yo pienso que no necesariamente tenemos que tener a Jesús ahí de carne y hueso para poder tener una transformación en nuestras vidas. Ya lo otro es la capacidad económica, la capacidad mental, física, la capacidad intelectual para poder llevar a cabo un servicio inspirado, ¿sí? Pero pienso que ese muchacho, así como estaba, de alguna forma, su equipo de trabajo
que es igual al que tenemos nosotros, lo hubieran llevado a esas grandes verdades, porque sus ganas, su anhelo era tanto, era tan ardiente, era tan que definitivamente ya estaba listo. Qué pena con ustedes que por allá están regañando a alguien por unos cuadernos. Entonces, pienso que obvio no hubiera sido igual porque pues las condiciones pues son distintas y el resultado pues va teniendo unas variaciones, pero básicamente sí hubiera logrado grandes cosas, así no hubiera estado al lado de Jesús. Angelita. Bueno, yo no respondo a ninguna de esas preguntas porque no soy tan sabia, pero sí les comento algo de mi experiencia. Primero que todo, sabemos que el budismo no es ninguna religión, ¿sí? Es una filosofía de vida. Segundo, pues es una confesión, pero sirve en este momento. Yo fui iniciada en el Tao. Esta iniciación en el Tao, habían personas católicas, mormonas, o sea, de todas las religiones, porque específicamente allí en la India no hay religiones, son filosofías de vida. Y acogen todas las religiones y todas las filosofías. Cuando yo fui iniciada en esta gran ceremonia, porque es una ceremonia hermosa lo que hacen, todo el tiempo nos están diciendo y nos están hablando de un Padre de amor, de un Dios creador único. Por encima de él no hay nada. Y lo representan pues en, no digamos un cáliz, luego les mandaré fotos, pero siempre están hablando es del amor de Dios y del Padre en nosotros. ¿Por qué les cuento esto de mi iniciación en el Tao y que siempre hablan del Padre y del amor? Porque pienso que eso lo llevó Ganir a la India y allí se quedó también. O sea, entonces él sí hizo lo mismo que Natanael. Sí hicieron una misión muy grande dentro de esta filosofía hindú. Era lo que les quería contar. Cuando ya quieran saber detalles de la ceremonia, me llaman. Gracias. Claro que sí, suena súper interesante. Súper. Marcelino. Gracias, sí, Angelita, así es. Estimada Dora, lo que ocurre es que a veces las circunstancias producen situaciones que hacen que no se mencionen personas que han hecho un gran trabajo. Por ejemplo, el caso, es muy notorio el caso de Abner. Abner era el jefe de los discípulos de Juan Bautista. Él era el que dirigía esa congregación de los nazareos, congregación a la cual perteneció Juan el Bautista, y luego Juan lo conquistó para estos caminos de anunciación del reino, y fue uno de los apóstoles o de los discípulos de Juan el Bautista más destacados, a tal punto que fue tan destacado que fue el jefe de los 70 que Jesús ordenó posteriormente, 70 mensajeros, 70 apóstoles adicionales. Y Abner era uno de los pocos que se consagraba o se consagró a la auténtica religión de Jesús, la relación personal de Jesús. Hizo un gran trabajo, pero era bastante radical. Y llegó un momento en que se enfrentó a la iglesia de Roma, que estaba encabezada por la dirección de Pedro, y que aún siendo el jefe de la iglesia de Roma, de la iglesia de Jerusalén, Roma no, de Jerusalén, siendo el jefe de la iglesia de Jerusalén, Santiago, el hermano carnal de Jesús, se enfrentó a Abner con el mismo Santiago. Pedro apoyó a Santiago, el hermano de Jesús, jefe de la iglesia, y todo eso indujo a que Abner tuviera una situación muy difícil porque no fue reconocido
por la iglesia de Jerusalén. Abner se instaló en Perea, en donde se conoce como Filadelfia. La primera sinagoga que se transformó en cristiana fue la sinagoga de Filadelfia, de alguna manera liderada por Abner. ¿Y qué ocurre con Abner? Llegó incluso, aunque se compaginó con el apóstol Pablo posteriormente, llegó a enfrentarse a Pablo, porque Abner era muy radical, no era tan flexible. Y entonces esos enfrentamientos de Abner hacia la iglesia de Jerusalén e incluso hacia el mismo Pablo hizo posible que los miembros de la iglesia, es decir, de Jerusalén, quienes de alguna manera escribieron los evangelios, no lo mencionaron ni en una sola línea, de manera de que, de no ser por esta quinta revelación que menciona a Abner y su gran trabajo, ellos, ninguno de nosotros pudiera saber de Abner, de manera que no mencionaron en ningún lugar del Nuevo Testamento a Abner, producto de que de alguna forma por cobrárselas por esa reacción de Abner contra ellos, y por supuesto no tuvo la menor mención en el Nuevo Testamento de la Biblia, así como tampoco se ha mencionado o se menciona esto que tiene que ver con la labor de muchos otros y el caso de Ganí. Entonces, todo eso conlleva a esta ausencia de rendir el honor a la justicia a quien lo merece, estimada Dora, y bueno, agradezco también ese aporte tuyo, Dora, o esa pregunta. Gracias, Marcelino, y gracias por recordarnos eso. Sí, de verdad que hay muchos que han dado su vida por la causa y que de los que quizás nosotros ni siquiera conocemos los nombres y que de pronto los reveladores no los mencionan, ¿no? Y sí, es verdad. Yo pienso que eso también es porque nuestra vida es muy corta, nuestra vida terrenal es demasiado corta y los relatos se pierden muy fácil. Y bueno, como dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Y si nunca escuchan, es difícil, se van perdiendo los relatos, se va perdiendo el hilo de la historia y se van perdiendo las enseñanzas también. Bueno, terminamos el documento 131. Yo pienso que dejamos para la próxima semana arrancar el documento 132, que también es muy interesante. Este documento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, algo le pasó, ¿qué pasó a esto? Y pues no sé, que quedan 15 minutos y pues podemos aprovecharlos en terminar con el tema de Angelita y sacarle jugo a esos 15 minutos que nos queda para la próxima semana empezar con este documento. Adelante, Marcelino. Angelita, se nos está yendo la gente para invitarles para mañana, Angelita. Mi Marcelino lindo, haz la invitación, hazme el favor. Mañana nuestro ponente es Marcelino y él nos va a hablar acerca de un tema que yo humildemente le propuse y es ¿por qué venimos? ¿Por qué nacemos aquí en este planeta? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Por qué nacemos y por qué vivimos acá? Es más o menos, ¿cierto, Marcelino? Así es, Angelita, y por favor, es decir, en vista de las dificultades producto de no poder, por la premura y por otras circunstancias, la persona que de alguna manera tenía tema para mañana, Angelita me pidió y le dije que lo que ella anhelara y me propuso ese tema. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la causa de para qué sirve nuestra vida, nuestra existencia? Entonces, es algo muy interesante, me pareció por parte de Angelita, y por favor, transmitan la voz para mañana y no olvide hacer la invitación, Angelita, porque es un tema muy interesante que como hoy, con toda seguridad, se le va a sacar mucho provecho si hay esa motivación de cooperar como lo hemos hecho hoy.
Sí, señor, ya mismo. Ya mismo empiezo a invitar. Bueno, no sé, ¿qué otra cosa más podemos aprovechar? José. Hola, Josecito. ¿Qué más podemos ¿Cómo está? aprovechar estos 10 minutos que nos quedan? Sí, estuvo muy interesante. Es que cada pregunta lleva una respuesta y esa respuesta a otras preguntas. Y así Así se es, avanza. exactamente. Bueno, yo creo que como hemos terminado más o menos lo que era el trabajo de hoy, con vuestro permiso, me voy a retirar y si puedo ganar un cuartito de hora más de sueño, pues eso que me he hecho al bolsillo, hermanitos. Os Adelante. dejo, que el Padre os bendiga y nos vemos mañana. Bueno, Un abrazo, Miguelito. Un un Que abrazo. descanses. No, muy Miguel, grande para todos. bonito. Que se Sí. cumplan sus Gracias. sueños. Bueno, Felices gracias. sueños. Gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches. Voy a terminar Buenas noches. entonces. Voy a dejar de grabar, voy a compartir pantalla. Wilson, Señor. Wilson, si hay alguna otra pregunta, nos alegra mucho la presencia de don Ramón Ortiz. Hoy está con nosotros. Octavio está sumamente calladito hoy. Octavio, nos llama la atención su silencio, Octavio, que siempre nos comparte. Los voy a saludar, pero es que tengo demasiadísimo trabajo. Y discúlpeme, pero los estoy escuchando. Pero espero desocuparme en una semana más. Pero aquí estoy presente, pónganme una palomita. Saludos Octavio a mí me dio hoy el turno de hablar por él. Por él no. O sea, no habló y me dejó el turno a mí. ¿Cierto, Octavio? Misión cumplida. Gracias. Adelante, Jota. Marcelino, una preguntita. Bueno, más bien es como un en un grupo adicional diferente a este que no tiene nada que ver, hacen una referencia a una fecha especial, no recuerdo si es como el 8 de mayo, bueno, el día en que se hizo la ascensión, o bueno, el día de Pentecostés. ¿Tú tienes la fecha exacta del día de Pentecostés? 18 de mayo. 18 de mayo del año 30, sí. Exactamente. 18 de mayo. Entonces, bueno, entonces otra pregunta para Ángela. No, mentiras. Dicen que se cumplirían 2 milenios y están afirmando, por ejemplo, de que entonces el segundo milenio después de Jesús sería en esa fecha en donde se haría la resurrección de los muertos de forma milenial. ¿Tú crees que sea 2030? Sí, ¿tú crees que sea que pueda uno hacer ese tipo de afirmaciones como tan fuertes? O sea, decir, el libro dice aproximadamente cada milenio, pero no dice exactamente cada que se cumpla 1000 años y tal cosa así. O sea, Sí, me parece como sí. un poco exagerada dar ese tipo de afirmaciones con esas fechas. Sí, muy interesante. Lo que ocurre, bueno, no tanto con respecto al día de Pentecostés, sino más bien con respecto al 9 de abril del año 30, cuando se dio la resurrección. Cuando se produjo la resurrección del Maestro, se dio la orden de una resurrección dispensacional de juicio final o de misericordia probatoria, donde se levantaron todos aquellos que estaban pendientes por ser levantados desde Adán hasta Jesús. Abarcó un total de 36.000 años, porque hace 2000 años aproximadamente se produjo esa resurrección. Entonces, ¿qué ocurre? Que se supone, claro, ellos dicen por lo menos cada milenio, resurrecciones especiales por lo menos cada milenio. ¿Qué ocurre? Que se dice o se puede opinar o se puede pensar que si ocurrió como tal, como realmente ocurrió, la resurrección dispensacional número 3 en el planeta, que terminó una era e inició otra era, terminó una edad e inició otra edad, inició la cuarta edad. No olvidemos que en la avenida de Caligastia finalizó la primera edad e inició la segunda. La avenida de Adán y Eva terminó la segunda edad e inició la tercera. La avenida de Micael en Jesús
terminó la tercera e inició la cuarta. Y cuando venga nuevamente el maestro o cuando venga un hijo abonal, se cierra la cuarta y se inicia la quinta. Ahora bien, se supone que si coincidió una resurrección especial milenaria antes, o 1000 años antes de esa época, o que se inicie una resurrección especial milenaria posterior a ese día de resurrección de juicio final, entonces correspondería al 9 de abril aproximadamente de 1030. Sería eso, la coincidencia, el 9 de abril del año 1030 ya se dio una, supongamos que fueran rigurosas cada milenio. Y se supone de que si ese rigor se cumpliera, entonces el 9 de abril de este 2030 ocurriría la segunda resurrección en grupo milenaria. Pero eso es una suposición, porque tal como dices tú, ellos los reveladores dicen, por lo menos cada milenio se producen resurrecciones especiales, que en ese caso cuando se producen en un milenio se llaman milenarias. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre, pero no podemos afirmar. Otro caso es que como lo que sí ocurrió a partir de Pentecostés, hermano, y por supuesto quienes están presentes, que fue el gobierno seráfico planetario, ese sí se inició a partir de Pentecostés, y como cada 100 años se cambia, entonces es posible que el 18 de mayo de 2030, que se cumple un siglo más, se cambie ese gobernador general. Eso sí se dice y eso sí coincide con el 18 de abril. Pero son suposiciones que pueden cumplirse o no, porque no tenemos los detalles exactos de eso. Lo que sí tenemos es que cada 100 años se cambia un gobernador general. Y es mucho, mucho probable de que eso pudiera ocurrir en 2030. Perfecto. Una idea adicional pequeñita que no tiene mucho que ver con Durantia, pero es que a mí se me hace muy extraño. Del año 1000, del año 0, llamémoslo así, al año 1000, la evolución del ser humano es muy, muy, muy estable e incluso como en declive, ¿sí? Llamémoslo, antes del año 1000 no ocurre nada que diga uno vale la pena. Y luego viene el Renacimiento, año 1500, y de año 1800 hacia arriba, ¡pum!, se dispara una evolución muy fuerte espiritual, intelectual, de ciencia, de todo eso, y estamos en un punto muy alto. Entonces, ¿eso tendrá que ver con algo de la evolución del planeta? Es posible, pero no olvidemos que así como hay aspectos que impulsan a un progreso, también hay aspectos que retrasan, y uno de los más grandes retrasos que se ha producido en el planeta fue la Primera Guerra Mundial, y otro retraso que coopera fue la Segunda Guerra Mundial, y en este momento estamos en esa preocupación de una posible Tercera Guerra Mundial. Entonces, todo eso hace posible que hayan saltos adelante y saltos hacia atrás, saltos adelante y saltos hacia atrás. Y no olvidemos que tenemos la quinta época, porque han ocurrido tres grandes, vamos a decir, eras planetarias que se han cerrado, producto de las resurrecciones dispensacionales que han tenido pues la donación de una personalidad especial. Pero se han producido 5 épocas revelatorias y la quinta época precisamente se cerró con el libro de Urantia, ¿no? No olvidemos que cuando Melquisedec es una época revelatoria, pero no se dio resurrección dispensacional, igual con Urantia. De manera que se inicia una sexta época a través del hecho del derramamiento del libro de Urantia, y eso produce cierto grado de rebeldía. Dice que la mente indolente animal se revela ante el esfuerzo por avanzar, y este derramamiento de la quinta luz urantiana hace posible cierto grado de rebeldías. Por eso tenemos esta gran problemática latinoamericana, especialmente con líderes políticos, incluso líderes religiosos y líderes de otras tendencias planetarias. De manera pues de que no resulta sencillo. Tenemos ahorita una situación que los reveladores la comentan como una de las más complicadas de la historia de la humanidad, por esta situación de que la intelectualidad no está suficientemente espiritualizada. Hay mucho avance científico, pero poca espiritualización. De
manera que ellos hablan del materialismo, hablan del mecanicismo y hablan todas esas partes de la realidad científica de hoy muy adelantada, pero la gran problemática de la espiritualización, eso lo llaman ellos la secularización. Y por esa situación, pues hay mucha preocupación y seguramente el Cuerpo de Reserva del Destino Planetario, que hasta el año 34 llevaba 962 hombres y mujeres, está trabajando ahorita, que son seres humanos que están trabajando muy a fondo en esta situación de cambio planetario que no resulta fácil. Y en mi opinión, por supuesto, con el más grande respeto por otras opiniones, pienso que Caligastia sigue suelto y en mi opinión tiene influencias directas, aunque no se puede acercar a ningún ser humano, tiene influencias directas en líderes planetarios. Y esos líderes que de alguna manera están identificados con este secularismo sin Dios, entonces hay de alguna manera situaciones bien difíciles y tenemos que seguir trabajando a todo lo que nos dé nuestra capacidad y nuestra voluntad para seguir sembrando esta maravillosa semilla que de alguna manera sigue en cierto riesgo, en mi opinión, para de alguna manera desestabilizarse. Pero Dios es grande y seguro van a seguir saliendo obreros y obreras de esta quinta luz. Gracias, Marcelino. Vamos a terminar para cerrar la grabación y pues si quieren seguir hablando ya después del cierre. Les agradezco mucho toda su colaboración, acompañarnos y nos vemos mañana en la ponencia de Marcelino. Wilson, hermanito, aclaro que no es ponencia, aclaro que es un conversatorio que se va a iniciar con todas las motivaciones de cada uno, ¿no? Gracias, Marcelino. Gracias a ti, hermano.